Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis. Qué bueno poder estar en contacto en este nuestro segmento, El Poder de la Fe. Hoy vamos a ocupar este pequeño espacio en meditar en estos dos versos que tiene acá Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22, escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Nos dice grandes cosas para nosotros hoy también. Escribió Pablo: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si te diste cuenta, lo puedes leer en tu Biblia, pausar el video y verlo después y seguir leyendo y escuchando. Pablo le dice a los hermanos de Colosas, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, de cualquier parte del mundo que seamos, y que hemos tenido la bendición de recibir a Jesucristo en nuestros corazones, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el proceso de la santificación en marcha, haciendo posible que cada día seamos mejores ante los ojos de Dios por la gracia de Él, no por las obras nuestras, ni por nuestra capacidad, ni nuestra suficiencia, ni nuestros méritos, sino por lo de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que debemos recordar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que antes de conocer a Jesucristo éramos enemigos, pero que ahora, porque Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate, nuestra salvación en la cruz, nos ha constituido amigos de Dios, nos está presentando delante de Dios sin manchas, santos, irreprensibles. Ese es el propósito de Dios con nosotros a través de la fe en Jesucristo, para con toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas, no importa cuáles sean las maldades, no importa lo que hayamos hecho, Jesucristo lo perdona en la cruz del Calvario, lo perdonó, y su obra de gracia nos alcanza con todo poder para hacer posible que nuestras vidas sean agradables a Dios. Cuánta gratitud tiene que haber en nuestros corazones. Piensa dónde Jesús te encontró, piensa dónde estás ahora, piensa lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que sigue haciendo. Mira, seamos agradecidos, alabemos al Señor con gozo, dando gracias al Señor porque nos ha salvado, nos ha perdonado, y al Padre Celestial porque nos ama. Jesucristo te bendiga, que tengas un día precioso. Tu amigo el pastor Rodolfo Luis.